Buen día, chicos. El día de hoy vamos a hacer una revisión de las leyes de los gases y los problemas que tenían ustedes de tarea. Para empezar, recordemos que un gas representa un estado de agregación de la materia que no tiene ni forma ni volumen propio. Las moléculas tienen poca fuerza de atracción entre sí, no contienen ni volúmenes ni formas definidas y suelen expandirse para ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Revisando un poco las leyes de los gases, empezamos con la ley de Boyle, en la que se describen procesos que ocurren a temperatura constante. Recordemos que este tipo de procesos son procesos isotérmicos y lo que nos dice es que la presión es inversamente proporcional al volumen. Aquí lo vemos. Podemos tener estos datos de estado para un estado inicial y para un estado final, y lo que vemos con esta ley es que al aumentar la presión, aquí tenemos la presión, al aumentar la presión el volumen disminuye. Esto es muy fácil de imaginarnos si tenemos un globo y pensamos que lo estamos apachurrando, haciéndole presión. ¿Qué va a pasar con el volumen del globo? Va a disminuir. Recuerden, temperatura constante. La siguiente ley que vamos a revisar es la ley de Gay-Lussac. En esta lo que consideramos es que lo que se mantiene constante es el volumen. Recordemos que este tipo de procesos se llaman procesos isocóricos. Aquí las variables termodinámicas que están modificándose son tanto la presión como la temperatura, y vemos que presión y temperatura tienen una relación directamente proporcional, es decir, si yo disminuyo la presión, va a disminuir la temperatura. Si yo aumento la presión, va a aumentar la temperatura. Y para relacionar un estado inicial con un estado final, tenemos esta expresión matemática. Aquí también podemos ver cómo al incrementar la presión, incrementa la temperatura. La siguiente ley es la ley de Charles, en la que trabajamos con presiones constantes. Recuerden que este tipo de procesos son los procesos isobáricos. Aquí lo que tenemos es una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Esta acá es una constante de proporcionalidad. Si la temperatura de un gas aumenta, el volumen va a aumentar. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuirá. De igual manera, si nosotros disminuimos el volumen, la temperatura va a disminuir. Aquí lo podemos ver ya expresado gráficamente, como al aumentar la temperatura aumenta el volumen. Y esta es la expresión matemática que representa esta ley. Tenemos una ley más en las cuales mantenemos constantes temperatura y presión, y lo que estamos variando es tanto el volumen como el número de moles. Lo que expresa la ley de Avogadro es que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, no importa qué sustancia sea, todas, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, van a tener el mismo número de moléculas. Recordemos que el número de moléculas lo expresamos utilizando el número de Avogadro, y que viendo la relación que tenemos aquí, si aumentamos nosotros la cantidad de gas, aumenta el volumen. Si disminuimos la cantidad de gas, disminuye el volumen, porque volumen y número de moles son directamente proporcionales. Ahora hay que tener la consideración que esto es bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, y para los gases las condiciones normales de temperatura y presión las consideramos como una atmósfera y 273 grados Kelvin. Recuerden que los grados Kelvin no tienen el simbolito de la bolita aquí en los grados, solamente se pone la K mayúscula. Y el volumen que ocupan los gases en estas condiciones va a ser siempre de 22.4 litros. Van a haber muchos problemas en los cuales no les van a dar el dato, pero les van a insinuar que están trabajando a las condiciones estándar de presión y temperatura, y ustedes deben de saber que el volumen entonces va a ser de 22.4 litros.
para que lo anoten en su formulario también. Recordar que a partir de esto podemos nosotros también calcular el número de moléculas si multiplicamos los moles por el número de Avogadro, que ustedes ya lo conocen y ya lo deben de manejar. A partir de la combinación de estas leyes, obtenemos la Ley General de los Gases o la Ley Combinada de los Gases, en las cuales podemos tener involucrados los términos de presión, volumen y temperatura para un estado inicial y un estado final. Recuerden que a nosotros no nos interesa cómo fue la trayectoria entre un estado y el otro, nos interesan solamente las condiciones y los términos al inicio y al final. Esto teniendo en consideración que el número de moles se está manteniendo constante y que siempre debemos recordar que hay que trabajar en grados Kelvin. Tenemos además un modelo para trabajar a los gases, que es el modelo del gas ideal. Como todos los modelos, es una herramienta que nosotros utilizamos para facilitar las consideraciones y los cálculos. Este tipo de modelo representa a una situación de un gas que no es real. Sin embargo, muchos de los gases pueden actuar de manera similar a la del gas ideal, lo que nos permite utilizar las fórmulas ideadas para este tipo de modelo. ¿Qué implica que sea un gas ideal? Pues que vamos a tener partículas que se van a estar desplazando de manera aleatoria, pero que no van a interactuar entre sí. Normalmente, si recuerdan lo que vimos de la teoría cinética de los gases, las partículas chocan entre ellas, ¿no? Eso es lo que ocurriría normalmente. O sea, en el gas ideal lo que consideramos es que es un gas con muy baja densidad, es decir, tiene baja masa y gran volumen respectivo es entre sí, y las partículas no están interactuando entre ellas, además que ocupan un volumen mínimo respecto al volumen total. Eso es lo que implica un gas ideal. Ya les comentaba que la mayoría de los gases reales tienen este tipo de comportamiento bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. No siempre vamos a poder aplicar las consideraciones del gas ideal. Para los gases ideales se generó o se llegó a la combinación de todas las leyes de los gases más la consideración de la cantidad de materia o la cantidad de masa con el número de moles. Aquí ya implicamos el número de moles y necesitamos incluir una constante que es la constante R, la cual va a tener diferentes valores dependiendo de los datos que nosotros estemos manejando. Si se fijan aquí en este cuadro tenemos todas las leyes de los gases, la de Boyle, la de Charles, la de Avogadro, nos dice qué es lo que se está manteniendo constante y cómo se expresa cada una de estas leyes. Les recomiendo que ustedes también lo tengan en su cuaderno, todas las leyes, incluyendo la Ley General de los Gases y la que describe el comportamiento de los gases ideales. Como les comentaba, el valor R, que es una constante, la constante universal de los gases, puede tomar diferentes valores. Normalmente podemos utilizamos nosotros el valor de atmósfera litro sobre mol Kelvin, que sería pero también podemos utilizar Joule sobre mol Kelvin o podemos tener litros bar sobre Kelvin mol o pascales metros cúbicos sobre mol Kelvin, ¿no? Entonces todas estas variantes implican las mismas constantes. Estamos hablando de presión, volumen, número de moles y temperatura. Por eso en todas aparecen los moles y lo que varía pues pueden ser los volúmenes, las unidades de volumen y las unidades de presión, perdón. La temperatura siempre la manejamos en Kelvin. Entonces podemos ajustar nuestros valores para el valor de la R o podemos ajustar nuestra R a los valores que tengamos dependiendo de las unidades. Por eso es que es bien importante que antes de que empecemos a resolver el problema tengamos claro qué unidades son las que vamos a trabajar y cuáles son sus equivalencias. También les conviene tener en sus formularios
todas las equivalencias. Aquí tenemos las equivalencias de presión. Esto ya se los compartí en la lectura, pero también las equivalencias o la transformación de kelvins, también la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit, que ya lo vimos, y las conversiones de volumen, que he notado que se confunden mucho en las conversiones cuando hablamos de unidades volumétricas o decímetros cúbicos o metros cúbicos. Entonces, tengan muy claro cuáles son todas las equivalencias antes de empezar a trabajar. Les dejé unos problemas. Vamos a ver rápidamente cómo se resolvían porque noté que tuvieron algunos problemas en ellos. Para el primer problema tenemos una cantidad fija de gas que ocupa, aquí nos dan el volumen, 20 litros, nos dan la temperatura y nos dan la presión atmosférica en la que se está trabajando. Nos piden calcular la presión cuando ejercemos un trabajo de compresión en este gas y lo disminuimos a un volumen de 10 litros, cambiando también su temperatura. Acuérdense que estas dos variables están relacionadas directamente. Podemos aplicar en este problema la ley general de los gases. ¿Por qué no ocupo la ley del gas ideal? Porque no es necesario. Ni siquiera sé qué cantidad es. Sé que es una cantidad fija. Como no se está modificando la cantidad de materia, podemos utilizar esta ley. Les recomiendo también siempre que pongan los datos para que también tengan bien claros qué datos son los que tienen para saber qué fórmula es la que pueden aplicar. Tenemos la fórmula entonces de la ley general de los gases, despejamos, también hay que poner mucha atención al momento de despejar y al momento de sustituir. Vean que todas las unidades correspondan y si ustedes hacen estas operaciones se les tienen que ir eliminando las unidades hasta que les quede las unidades que estamos buscando. Estamos buscando unidades de presión, en este caso trabajamos con atmósferas. El resultado son 2.3 atmósferas. Para el siguiente problema, un globo meteorológico ocupa 5 metros cúbicos a nivel del mar. Nos dan la presión, la temperatura, el volumen y nos piden calcular el segundo volumen una vez que hubo un proceso. Nos dan la altitud, la cual no nos sirve para nada, pero sí nos dan la presión del aire y su temperatura 2. Entonces, aquí escribimos todos los datos y notamos que lo que nos hace falta es el volumen 2. Utilizando la misma ley general de los gases y haciendo el despeje, hacemos toda nuestra sustitución y nos va a dar un volumen de 67 metros cúbicos o 67.7 o si lo quieren redondear, 68. Para el tercer problema, aquí sí ya vamos a utilizar otra ley porque nos están diciendo que es oxígeno, nos está diciendo el volumen, la presión y la temperatura y nos están preguntando cuántos moles de oxígeno tiene. Nos vamos a apoyar de la ecuación del gas ideal. Vemos aquí que tenemos presión, volumen, temperatura y lo que nos hace falta es el número de moles y la R. Pero la R nosotros ya sabemos, tenemos una tablita donde tenemos equivalentes de la R para escoger la que más nos convenga. En este caso vamos a despejar el número de moles, vamos a sustituir y vamos a usar el valor de R de 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Fíjense cómo todas las unidades se nos van eliminando y lo que nos va a quedar al final van a ser los moles aquí abajo, por lo tanto quedan arriba y nos quedan 4.3 moles. El siguiente problema, tenemos un gas ideal, aquí ya nos están diciendo de entrada que es un gas ideal, nos dan su volumen, temperatura y presión y nos piden determinar el número de moles de gas que hay en el recipiente y el número de moléculas. Aquí quiero que pongan atención. Tenemos la temperatura, ya sabemos que la temperatura la tenemos que tener en Kelvin. La presión la podemos dejar en pascales. Entonces podemos elegir trabajar con este valor de R. Yo trabajé con este valor de R. La otra opción es convertir la presión a atmósferas y el volumen a litros.
Yo trabajé aquí con este valor de R, por lo tanto, mi volumen lo tengo que tener en metros cúbicos, no lo puedo dejar como me lo da el problema en centímetros cúbicos. Entonces, tengo que tener bien clara cómo es la conversión de los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, yo sé que los centímetros cúbicos es una millonésima parte de un metro cúbico. Entonces, a la hora de hacer la transformación a metros cúbicos me va a quedar este valor. Sustituyendo ya todos los valores en mi ecuación y utilizando mi valor de R, me da 4 por 10 a la menos 6 moles. Si ustedes lo resolvieron utilizando otro valor de R, les pudo haber dado 4 punto algo, pero muy cercano el valor y muy importante, por 10 a la menos 6. Si ustedes les dio por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 5 o 40 por 10 a la menos 6, está equivocado. Nos tiene que dar un resultado muy parecido, muy similar que este, aunque ustedes hayan utilizado un valor de R diferente. Otro factor que nos puede hacer que su resultado no sea exacto es el número de decimales que utilizamos, porque vamos redondeando y vamos cortándole números y nos pueden quedar diferentes, pero no puede haber una variación muy grande de este resultado. Y ahora me están pidiendo también el número de moléculas. Recuerden ustedes que para conocer el número de moléculas a partir del número de moles, y aquí fijarse, el número de moles siempre lo ponemos con N minúscula, y número de moléculas lo podemos poner con N mayúscula. Si nosotros los ponemos al revés o confundimos mayúsculas y minúsculas, estamos expresando una cosa totalmente diferente. Entonces, mucha atención con eso. Para conocer el número de moléculas o de átomos o de lo que sea a partir del número de moles, yo necesito multiplicar por el número de Avogadro. Ustedes recuerdan, es 6.023 por 10 a la 23. Por lo tanto, a la hora de hacer esta multiplicación, me va a quedar 2.4 por 10 a la 18 moléculas. ¿Les puede quedar un número similar? Sí, pero no puede ser más allá de 10 a la 18 moléculas y ni más allá de 2.4. Puede salirle 2.5, 2.7, 2.1, 2 por 10 a la 18, no más, ni menos. El último problema era muy parecido, nos piden el número de moles de nitrógeno cuando nos dan la temperatura, la presión y el volumen. En este caso yo elegí resolverlo utilizando el valor de R que tiene como unidades atmósfera litro sobre mol Kelvin y lo único que tuve que hacer fue la conversión de temperatura a Kelvin. Haciendo la sustitución es exactamente la misma fórmula, el mismo despeje. Aquí están todas mis unidades porque así yo verifico que las unidades que estoy utilizando están correctas. Si nada más pongo los números, me puedo llegar a equivocar, por eso siempre las escribo. Y el resultado en este caso era de 0.43 moles de nitrógeno. Entonces, esos eran los problemas de la semana. Si ustedes tienen más dudas o se atoraron en alguno de los problemas o al momento de comparar su respuesta con la que yo puse aquí, algo no les cuadra, por favor me escriben. Eso sería todo, chicos. Nos vemos pronto.